Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, aquí estamos agradecidos como siempre. Hoy mi gente bella, hoy el viento del Caribe trae un mensaje que llevaba demasiado, bueno, mucho tiempo. ¿Quién dice demasiado? Dice poco, bueno, demasiado tiempo esperando ser pronunciado. Un mensaje que no nace del miedo ni de la confrontación, sino del latido profundo de un pueblo que jamás olvidó quién era. Mi gente, Cuba, Cuba libre, mi gente, Cuba libre, Dios mediante, Cuba libre, libre como el mar que abraza sus santísimas costas, libre como el tambor que resuena en sus calles, libre como la sonrisa de su gente, y libre como esta carta que ha saltado de este oráculo maravilloso, la mujer medicina, este oráculo de Catherine Maillard, este oráculo maravilloso. Vamos a ver, para ti Cuba, para ti Cuba. Oráculo número 12. La mujer medicina de las ceremonias sagradas. Yo recuerdo a tu alma, la naturaleza sagrada del mundo, las ceremonias, la memoria de las celebraciones. Pues sí, Cuba, lo voy a dejar para ti aquí. Tenemos esta hermosísima carta oracular de la mujer medicina, el oráculo. La mujer medicina de las ceremonias sagradas. Yo recuerdo tu alma, yo recuerdo quién eras, yo recuerdo quién eres. Y tenemos aquí, salió así, 800. Para ti, Cuba, la existencia, arcano mayor número 1, se volteó solo se ha volteado para ti. Arcano mayor número 1, la existencia se ha volteado para ti. Vamos a empezar bonito, vamos a empezar fuerte, Cuba. Libre como el mar que abraza tus santísimas costas, Cuba, claro que sí. Como la sonrisa de tu gente, mi amor. Claro que sí, y siento un nudo en la garganta. Potente esta lectura, potente va a ser. Vamos allá, vamos allá. Con el permiso del Santísimo, con el permiso del Creador. Mira cómo están las cartas, en armonía perfecta. Libertad para Cuba, mi gente. Arcano mayor número 1, la existencia. Y arcano mayor número 10, 800. Libertad para Cuba, plena libertad para Cuba. Esto nos habla del fluir, de la existencia, de la armonía en armonía. Esto viene por correspondencia divina, por correspondencia propia. Esto toca porque toca, mi gente. Esto toca porque toca. Aquí viene aquí no, aquí es, esto es porque es una sonrisa. Veo una sonrisa. Veo una armonía, veo una sonrisa que ni los años más duros han podido apagar. Durante décadas y décadas y décadas a la gente, mi gente de Cuba, les han intentado convencer, décadas y décadas, mucho tiempo, han intentado convencer al mundo de que la esperanza podía ser encarcelada, ser apagada, que la dignidad podía rendirse, que el espíritu de un pueblo podía resignarse. Pero fíjate algo, mira aquí, mira cómo florece aquí lo que es la dignidad, la belleza, el brillo de un pueblo, ¿no? Pues mi gente de Cuba renace y renace bonita. Aquí no hay resignación, aquí hay brillo, hay esperanza, aquí nada ni nadie se me paga, aquí la gente renace. Pues sí, mi gente, podemos decirlo, Cuba libre, podemos celebrarlo, podemos decirlo, gritarlo a los cuatro vientos, porque esto es real. Esto es real, esto es una realidad. Que se puede gritar a los cuatro vientos. Cuba es libre, mi gente, Cuba es libre. Cuba es libre, tiene una libertad que ni siquiera muchos de los que están dentro de Cuba lo pueden creer todavía.
Hay algo que no se puede creer cuando tienes tantos años oprimido, tantos años reprimido, tantos años sometido. No lo puedes creer, no lo puedes realmente, no lo puedes ver, pero Cuba ya no. Mira, esto, la inocencia, acerca la cámara. Fíjate algo, mira cómo las cartas están abriéndose ellas mismas. Fíjate lo que es tanto tiempo de sometimiento, tanto tiempo de dolor. Mira la inocencia. Cuando tienes a alguien sometido durante tanto tiempo, durante tantos años, solo necesitas, por favor, fluir para liberar la mente de lo que es la opresión, de lo que es la cadena, lo que es lo que te impide liberarte, lo que te impide el fluir. Fíjate esto. Ahora mismo para Cuba viene un proceso y permíteme que me emocione porque el proceso va a ser duro y sobre todo a nivel mental, para Cuba viene una reconstrucción, sobre todo lo que es a nivel de mente. Va a costar un tanto reconstruir a la población cubana desde dentro, porque han sido muchos años de opresión, muchos años de dolor, muchos años de trauma. Pero va a haber ayuda, va a haber muchísima ayuda para que esto sea más fácil, para que esto sea más, para que pueda fluir. Hay mucha parte del pueblo cubano que está trabajando, hay mucha parte que está activa ya, que viene trabajando. Hay gran parte, no te lo voy a negar, mucha gran parte del pueblo cubano que está muy maltratada, muy oprimida, muy dolida, muy traumatizada. Te puedo decir que es la gran mayoría de la población, pero hay una gran parte que está trabajando activamente, que está haciendo, por eso es que me sentí muy atraída por trabajar con este oráculo de la mujer medicina, porque hay una gran parte de lo que es el pueblo cubano que está trabajando activamente, muy profundamente, no solamente dentro de Cuba, sino fuera de Cuba, para sanar, para reequilibrar lo que es la armonía de Cuba, porque no solamente esta carta nos habla del mago, nos habla de la existencia, también es el arcano mayor número 1, es el mago, es el arquitecto celestial, es la arquitectura celestial, es el que hace lo que viene siendo, somos uno, es la madre tierra, es la madre que construye, es la madre que conecta, que elabora, que hace el ensamble, que sana desde la Pachamama, desde la tierra, es la sanadora, es la conectora. Y se está haciendo un trabajo profundo, Ahora mismo se hace un canto en La Habana, en Santiago, en cada barrio a nivel espiritual, donde una abuela encienda una luz, una velita pidiendo para días mejores, donde hay un canto, un aplauso, donde hay una madre agradeciendo, donde hay una luz, hay una sanación, con una oración, con una esperanza, una fe. Hay una sanación, hay una conexión y eso se está dando en este momento. En cada joven que nunca ha dejado de creer, en una historia que se teje, en un hombre que trabaja para construir un futuro mejor. Hay una construcción y se está dando, mi gente bella. Esto me parece a mí un milagro y lo es, Mira algo, mira la paciencia. 800 cuando se decide hablar, habla y habla muy bonito. Tenemos aquí lo que tanto se ha estado esperando llega. Lo que tanto se ha estado esperando llega. Fíjate algo.
Están las estaciones, está la mujer que espera a su bebé, los 9 meses de embarazo para poder verlo nacer, está el momento importante, está el vacío, la nada, literal. Cuba se vació para poder llenarse. Cuba se vació con paciencia para poder llenarse. Ochocen cuando habla. El darse cuenta, ahora mismo tenemos aquí el carro con toda velocidad, vienen ahora noticias importantes con respecto a la isla. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Noticias y noticias importantes. Ya la paciencia se agotó porque la isla se vació. La isla se agotó. La isla se vació, la isla se agotó. Ahora mismo lo que queda es llenarla de todo lo que haga falta, de todo lo que haga falta. Ya no viene siendo noticia que yo diga, no viene siendo predicción, ya no es cuestión de nada, mira, es entender, comprender, amar, llenar de amor a todo el pueblo cubano, darle la máxima nutrición, los máximos besos, los máximos abrazos que hayan, llenarlos de luz, porque ahora mismo Cuba lo que necesita es eso, amor, comprensión y luz, llenarlos de alegría, llenarlos de besos, de abrazos, porque lo que viene es un momento de, mira cómo se cayó la carta sola. Y la carta que es que Ochocen literalmente no me está dejando a mí leer, está leyendo solo. Llegó un momento de comprensión y de madurez, mi gente. Cuba comprendió que hay que dejarse de tanta historia. Ahora el pueblo renace, maduró, Cuba va a florecer como lo que es. Una Cuba grande, una Cuba fuerte. Cuba es libre, mi gente. Cuba es libre de ser lo que tiene que ser, la potencia que es en nuestro mar Caribe. Esa perla grande, esa perla hermosa, llena de la fuerza que tiene su gente, de esa alegría del cubano, esa belleza del cubano, mi gente bella, mi gente hermosa. Yo creo que me quedo corta, estoy muy emocionada, estoy muy agradecida por las energías, de verdad. Yo creo que si sigo leyendo, pues esto va a ser un libro, porque Ochocen de verdad que no para. Cuba, mil bendiciones para ti. Yo creo que ¿hay alguna pregunta? Bueno, parece ser como han utilizado a Delcy para desmantelar el comunismo criminal, están usando al mismo Díaz-Canel para desmontar su sistema comunista criminal. Este señor, de verdad, este Díaz-Canel, vamos a ver. Me voy a quedar con Ochocen porque Ochocen está muy conectado en este momento. Veo mucha alegría. Vamos a sacar cartas del medio, mira. Totalmente, mira el control, lo tiene tomado completamente. Es que se puede entender perfectamente, es un sí. Sí, sí, señor, es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Fíjate algo, tenemos aquí lo que acabas de preguntar es un sí rotundo. Literalmente se puede decir que están matando dos pájaros del mismo tiro. Dos pájaros de un mismo tiro, de un mismo perdigonazo, están matando dos lagartijas. Aquí se está tomando el control de una manera increíble. Tanto es así, te voy a decir algo, tanto es así que esto va a salpicar a Nicaragua. Esto va a salpicar directamente a Nicaragua. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Mira, totalmente va a salpicar a Nicaragua también va a salpicar a Nicaragua. Te lo digo porque es importante para Estados Unidos salir de esta de una vez antes de junio, antes mayo, junio. Estoy viendo esto en lo que antes de mayo, junio es importante. Porque te lo digo ya porque se necesita desconectar a esta gente de una buena vez, acabar con lo que es el eje Cuba-Venezuela, y cortar también con lo que es el eje Colombia y también Nicaragua. Esto se tiene que cortar ya.
tiene que cortar. No, no, México ya está, ya México está cortado. México está cortado, está neutralizado. Neutralizado o no cortado. Es importante saber porque la conexión es distinta. Es otro, para Estados Unidos, para la administración de Donald Trump, es otro tipo de eje. El eje de México es otra cosa. Ahora mismo tenemos el control de Nicaragua, Colombia, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Está completamente neutralizado en este instante. El tema de México es otro tema. Ahora mismo salta lo que es Venezuela, Nicaragua, México, es otra cosa. Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ya está neutralizado. Y esto lo vamos a ver literalmente antes de, en el transcurso del mes de abril, junio. ¿Otra pregunta? Bueno, la pregunta que tiene el cubano es que en el proceso de transición en Venezuela se puede autofinanciar con las riquezas que tiene, oro, petróleo, etcétera. Pero para la transición de Cuba, un pueblo de que ha vivido de la agricultura, del tabaco, de la caña de azúcar y todo lo demás que se ha venido abajo, ¿cómo será esta transición? ¿De dónde saldrán los fondos para reconstruir a Cuba? Mira, automáticamente Cuba va a tener lo que viene siendo, mira, directamente a Cuba le viene el ingreso por lo que vienen siendo las fuerzas directas de ingreso económico, por lo que viene siendo Estados Unidos. Va a haber una inyección primeramente por lo que es lo que es, ay, se me fue la palabra, ayudas humanitarias, primeramente ayudas humanitarias, luego lo que es la recuperación de lo que es el país, primeramente recuperarlo a nivel de fuerzas, electricidad, importante lo que es la parte de electricidad, abastecimiento eléctrico, abastecimiento agrícola, toda lo que es la parte agrícola. Va a haber una muy fuerte abastecimiento agrícola para que la isla pueda ser autosuficiente a nivel agropecuario. La isla potentemente la veo abasteciéndose, mira, y luchando fuertemente. De hecho, pues, con los recursos que tienen, la veo luchando fuertemente a nivel, mira, mucha abundancia, a nivel agropecuario, a nivel pesquero, a nivel de todo lo que tiene que ver con tierra fértil. Eso se está reabasteciendo. ¿Por qué? Porque la tierra ha tenido un periodo en que la tierra se ha fertilizado. La tierra ha tenido mucho descanso. Hay mucho lo que viene siendo a nivel de fíjate algo, lo que vengo viendo. La tierra ha tenido como mucho descanso. También exactamente. Mucho trabajo a nivel de estudio. La gente en Cuba ha tenido mucho descanso también, no solamente a nivel de estudio, sino que a nivel de cultura. Viene para Cuba, viene mucha apertura y mucha entrada a nivel de estudio, de capacitaciones. La gente tiene mucha hambre, muchas ganas de estudiar, de capacitarse, y lo primero es el cultivo de la tierra. Muchas posibilidades de cultivo de la tierra, de abastecerse, a nivel agropecuario, a nivel de la pesca, a nivel de lo que es el sistema de todo lo que tiene que ver de lo que es a nivel de las manos, de industria, de creación. La gente está muy ávida. La gente ha aprendido mucho a lo que es autoabastecerse, haciendo muchas cosas con las manos, a la creatividad. Veo mucho la gente creativa, creando. O sea, la gente ha aprendido mucho a
a ser creativa, a ser creadora, y esto es muy importante, mi gente, esto es muy importante, hacer como artesanías, mucho tema de artesano, y esto es muy bonito, esto es muy importante. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay una duda que tiene el cubano actualmente, que si existe algún tipo de liderazgo que pueda gerenciar una especie de transición, porque hay el miedo de que Cuba sea como Puerto Rico y pase a ser parte de los Estados Unidos, cosa diferente de Venezuela. No, te digo algo, mira, ya de esto prácticamente la fue, qué fuerte. De esto se ha encargado y vuelve a salir otra vez la armonía. De esto se está encargando Marco Rubio directamente. Directamente Marco Rubio se ha encargado de esto y aquí la energía nos lo dice directamente que hay que soltar. Porque dentro de Cuba ya hay liderazgo. Mira, otra vez la madurez. Y la fuente, aquí nos dicen, dentro de Cuba ya hay organizaciones, hay liderazgos creados dentro de Cuba desde hace ya un tiempo que directamente están dirigidos por Marco Rubio, que viene siendo lo que es la fuente. A ver, ¿esto viene directamente por Estados Unidos? Sí, directamente por Estados Unidos. ¿Marco Rubio tiene que ver con esto? Marco Rubio tiene que ver con esto. Claro que sí. Tenemos aquí la guía. La guía nos dice que, claro, Marco Rubio esté muy interesado en que a Cuba le vaya bien, a que Cuba no vuelva a caer en esto. Y sí, pues mira, que Cuba sea absorbida por Estados Unidos, no te puedo decir ni que sí ni que no, pero de que Marco Rubio tiene sus manos metidas en esto directamente para el bien de la isla, te lo puedo decir que sí. Y es algo que se viene manejando con mucha madurez desde hace mucho tiempo, sí. Que es para el bien de Cuba, es para el bien de Cuba, con todo el amor y con todo el cariño del mundo, con todo el bien y el cariño del mundo. En el frente de la baraja tenemos aquí, esto viene de antepasado, sí, esto viene desde hace mucho tiempo, esto viene muy pensado, muy meditado desde hace mucho tiempo por Marco Rubio, sí, también, mira, las cartas se quiso cortar aquí. Amigabilidad dentro de Cuba, ahí ya creado un partido, hay ya creada una dirección directamente conectada con Estados Unidos, que está haciéndole la vida más fácil, por así decirlo, a que esto se dé de una manera más armoniosa. Hubo un camino que pudo haber sido más conflictivo, que pudo haber sido más doloroso, pero no. Las cosas se están dando de la mejor manera, gracias a Dios, para Cuba, y yo pienso que es la mejor manera también, gracias a Dios. Esperemos que todo ocurra de la mejor manera, esté ocurriendo de la mejor manera y va a ocurrir de la mejor manera con la amigabilidad. ¿Qué te puedo decir? Yo prefiero que las cosas sean así. No sé ustedes díganme en los comentarios, yo prefiero que ocurran así. ¿Otra pregunta? Entonces, América será una nueva tierra de oportunidades. ¿Será Cuba también una tierra de oportunidades? ¿Regresará parte de la diáspora cubana a reconstruir su país? Pues sí, literalmente, claramente, sí. Es un sí rotundo. Mira, para muchas personas lo verán en su momento, lo verán como que esto me parece, me da vergüenza, me da pena, me da sufrimiento, porque de repente, ¿cómo va a ser posible una pérdida de mi independencia, de mi nacionalismo, de todo este cuento? Pero hay que dejar fluir, mi gente, hay que permitirse fluir. Mi gente, hay que soltar, hay que vivir en paz. Hay que vivir en paz, mi gente. O sea, de verdad, o sea, yo no sé ese deseo esa aprensión de tanta gente de que dice, ay, no, es que yo soy y si no soy nanísimo. Ajá, pero ¿y qué vives? ¿De qué vives tú? De ser ignoranísimo. Ajá, y vives, ¿cómo vives? O sea, hay que fluir, hay que fluir. ¿Cómo viven tus hijos? Esto
esta carta, el avaro, el que yo soy, yo vivo, yo soy fulano de tal, yo tengo una tarjeta que dice que abajo yo soy el no sé qué cosa. Mi gente, vamos a fluir, sí, vamos a fluir, por favor, mi gente, vamos a hacer un continente limpio, un continente sano, un continente donde podamos regresar, donde podamos trabajar, donde podamos vivir en paz, donde podamos estar en paz con nuestros hijos, donde podamos trabajar, donde podamos estar tranquilos, donde podamos vivir sin temor, sin miedos a narcotráficos, sin miedos a terrorismos, sin miedos a tantos problemas por temas de fronteras, por tantos temas. Sí, esto se va a dar, esto va a ser una realidad, mi gente, esto va a ser una realidad. Y yo sé que en este momento cuesta creerlo, pero sí, va a ser una realidad. Esto se está dando, mi gente bella. Mira, uy. Y me vuelven a salir cartas muy espirituales. Vamos a abrirnos más a la espiritualidad. Vamos a abrirnos más a la espiritualidad, mi gente, porque esto se va a dar. Cuba está siendo libre. Venezuela también. Con el favor de Dios, Nicaragua también. Colombia va por el mismo camino, porque que ustedes no lo crean, Colombia en este momento tiene una situación bastante complicada. Y sí, Latinoamérica está aperturándose a esta libertad. Y aunque a muchos les duela, la administración de este momento de Estados Unidos, esta administración lo está logrando, lo está consiguiendo, está limpiando Occidente, mi gente. Y esto se va a lograr. Mira, y aquí tenemos el águila. Y el águila con las posibilidades, observando, limpiando, liberando de cargas, mi gente, liberando. Y todavía queda mucha carga que limpiar, pero sí, con el favor de Dios, la pregunta es un sí. Liberando las cargas, despojando las cargas que hemos venido cargando Suramérica una a una. Y este continente va a ser un continente limpio. No solamente el continente suramericano, también Centroamérica. Porque mira la cara de este personaje. Cómo viene cargando a todo lo que lleva encima. Y encima viene la montaña que tiene que subir. Esto tiene que acabarse, mi gente. Esto se va a acabar. Esto no puede seguir siendo así. Suramérica, Occidente, va a brillar, va a dejar de ser la chacha del mundo. Occidente, Suramérica, Centroamérica va a brillar. Vamos a dejar de ser ese puntito del mundo donde todo el mundo llegaba a tirar la basura y se iba y tan contento. Vamos a brillar, vamos a ser esa parte donde todo el mundo va a pedir permiso para pasar, donde todo el mundo se va a quitar los zapatos para poder pasar y va a pedir permiso. Todo lo contrario a lo que hemos vivido. ¿Alguna otra pregunta? Aclarado, enhorabuena y que viva Cuba libre. Cuba libre, gracias. Claro, saltó una carta. Es esta, el cambio. Mira, 180 grados, 8 zen hoy se ha lucido, tanto así que no he querido tocar otros. Tenía aquí preparado dos tarot más, pero bueno, 8 zen se ha robado el protagonismo, se ha querido quedar con Cuba. Claro que sí, y hemos cerrado con Arcano Mayor número 10, el cambio, que nos cierra esta tirada y a por todo. Arcano Mayor número 10, el cambio, rueda de la fortuna para 8 zen, el mundo nos dice gracias por el cambio. Latinoamérica, Suramérica, Islas del Caribe, Cuba, el cambio es total. Bendecida está este viento de oportunidades, de luces, de bendiciones, aires de cambio, aires de libertades. Mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho y lo saben. Hasta la próxima. Los quiero. Gracias.